me presento nuevamente, soy Denise Sepúlveda, en conjunto con Francisca Ortiz, Camila Mella y Manuela Mendoza, coordinamos la Red Feminista de las Ciencias Sociales. Como decía anteriormente, somos 4 mujeres de diferentes ciudades, pero con trayectorias más o menos similares de nuestras carreras, que observamos diversas problemáticas en la academia chilena, y donde la competitividad, como decía, la poca diversidad, la centralización del conocimiento, las brechas laborales se destacan por otras características de este espacio en el cual nosotros trabajamos y nos desenvolvemos, y que muchas veces suele ser desafiante para las personas, sobre todo mujeres y disidencias. En este sentido, y como mencionaba anteriormente, debido a una conversación que tuvimos, nos cuestionamos que a pesar de ser colegas y trabajar en conjunto, no habíamos conversado acerca de nuestro rol en la academia, acerca de nuestras propias posicionalidades, que en mi caso es provenir de región, identificarme como indígena y provenir de clase trabajadora, y cómo estos perfiles afectan en la academia, cuáles son los desafíos y los obstáculos que hay. Sí habíamos reflexionado individualmente, pero no nos habíamos preguntado en conjunto cómo expresar nuestras voces en un espacio principalmente masculino, y menos acerca de nuestros desafíos en la academia. Entonces de ahí surgió la idea de crear una red en la que como base pudiéramos plantear estos temas, pero también poder construirnos y construir una academia feminista, no individualmente, sino en conjunto, y así poder abrir espacios para visibilizar diferentes desigualdades de género, además de proponer y construir en conjunto. Y por eso el título de este evento, ¿cómo sería una academia feminista?, que más tarde Camila Mella presentará a nuestras expositoras expertas. Otro de los grandes objetivos de la red es la creación y construcción de espacios de cooperación, inclusivos y plurales. Buscamos ayudar a visibilizar la diversidad de la academia, tanto como estudiantes, como personal de apoyo, personas académicas y además personas que no están involucradas en instituciones, pero que realizan trabajo investigativo. Queremos cooperar abriendo espacios, puesto que la academia, como ustedes ya sabrán, se ha destacado por ser un espacio generalmente masculino, blanco, de clase alta, y que está relacionado íntimamente con el privilegio y el poder. Es así que aspiramos a ser un espacio crítico del mundo académico, con foco en el cuestionamiento de las relaciones de género en las ciencias sociales, desde una mirada interseccional y decolonial, ya que hay varias redes, asociaciones, colectivos y grupos que han aportado tremendamente en otros espacios, pero creemos que hay una necesidad de construir estos espacios en el marco de las ciencias sociales. En este sentido, hemos propuesto diversas actividades que al final del día de hoy Francisca Ortiz va a contarles con mayor detalle. Todas estas actividades tienen relación con la colaboración y el apoyo mutuo de nuestro trabajo académico. Comentar también que ya hemos tenido algunas reuniones informativas de reflexión. La idea es tener reuniones cuando exista la necesidad de reflexión acerca de un tema o la propuesta de alguna actividad. Hasta ahora nuestros canales de comunicación son el correo electrónico, la plataforma Slack y nuestras redes sociales. Entonces no me queda más que invitar a todas las personas a visitar nuestro sitio web redfeministacienciasociales.com, donde pueden encontrar más detalles acerca de nuestra propuesta y también inscribirse en la red y ser parte de la red, obviamente, y en conjunto poder construir otras realidades. Así que muchas gracias y ahora le doy la palabra a Camila. Hola, nuevamente les doy la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy, especialmente por su paciencia y su comprensión debido a esta funesta contingencia que vivimos hace algunos minutos. Como soy Camila Mella, también soy socióloga y les hablo desde Temuco. También quiero extender los agradecimientos a las académicas e investigadoras que están a cargo de las presentaciones el día de hoy, y en nombre de todo el equipo de la red les doy gracias por su presencia virtual. A grandes rasgos, el conversatorio va a estar organizado en 3 secciones. La primera de ellas está a cargo de Carolina Stefoni y Rosario Undurraga, quienes realizarán un diagnóstico sobre la situación de las mujeres y disidencias en la academia en Chile.
Luego, más tarde se conectará Javiera Arce, quien nos contará la experiencia de la red de politólogas, que imagino que muchas de nosotras conocemos, organización amiga también, que ha incidido en la instalación del debate sobre la paridad de entrada y de salida de la elección de, por ejemplo, convencionales constituyentes. Si bien esto es solo, o este ejemplo sobre la paridad es solo parte del trabajo que ha realizado la red de politólogas, lo cierto es que su labor ha destacado por incidir en la esfera política, tanto de política pública y disciplinar, todos ellos espacios históricamente masculinos. El tercer bloque estará a cargo de Verónica Figueroa Huencho, quien abordará cuáles políticas públicas son posibles para una academia feminista, considerando el caso específico de las mujeres y disidencias indígenas. Y luego de este primer bloque finalizaremos con un debate o un tiempo de debate abierto en donde las expositoras recibirán comentarios y preguntas de ustedes. Pueden escribir sus preguntas en el chat para que Manuela, por favor, tome notas. Y bueno, ahora para comenzar y recapitulando la primera presentación, como les conté, está a cargo de Rosario Undurraga y Carolina Stefoni. Hemos realizado pequeños perfiles de cada una de las expositoras hoy en nuestras redes sociales, pero a modo de resumen, Rosario es psicóloga y doctora en sociología, actualmente es académica e investigadora de la Universidad Finisterra, y Carolina Stefoni también es socióloga, doctora en sociología. Actualmente es profesora de la Universidad de Tarapacá e integrante del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Ambas han trabajado temas en conjunto como trayectorias del empleo femenino, incluyendo maternidad, trabajo doméstico y de servicios, migración de mujeres, entre otros. De hecho, recapitulando lo que dijo Denise, en nuestra página web pueden encontrar una pestaña de diagnóstico en donde encontrarán mucho del trabajo de las expositoras del día de hoy, junto a otros textos que ayudan a articular el trabajo de la red y que son de libre descarga. Así que bueno, por favor, Carolina, Rosario, pueden tomar la palabra. El piso es de ustedes. Ahí sí. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Ya. Se ve en modo... Ahí está Ahí. mejor. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar participando en este espacio, además con amigas, con colegas con las que hemos venido trabajando estos temas. Y bueno, para entrar ya, porque tenemos poquito tiempo, la pregunta que nos convoca, ¿no?, y que hicieron las organizadoras es cómo avanzar, perdón, esto está un poco más atrás, ahí, cómo sería una academia feminista, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en conjunto con Rosario. Yo voy a hacer una presentación primero de un breve diagnóstico y después entonces damos pie como a las propuestas y las reflexiones que de ahí surgen. Voy a estar hablando desde la sociología, que es la disciplina que por supuesto más conozco porque es donde trabajo, ¿no? Y me voy a apoyar también en unos datos que sacó el ANID del 2020, un informe, quizás ustedes lo conocen, que es un informe sobre análisis de la participación femenina en las convocatorias que realiza la ANID, ¿no es cierto? Básicamente Fondesit y también las becas de doctorado. Quiero partir con esta lámina que da cuenta, en el fondo, de la presencia de las mujeres matriculadas en pregrado, ¿no? Si ustedes se fijan acá, esta línea como gris de acá, ¿no?, da cuenta de que la presencia de mujeres, la verdad, son mayoría respecto a los hombres, ¿no? Lo que es un dato muy importante. Lo que vamos a ir viendo es que si bien entran más mujeres en el pregrado, se van reduciendo a medida que vamos avanzando en la carrera académica. Ahora, esto es el promedio, ¿no es cierto?, para 2010-2019, pero hay diferencias importantes de acuerdo a las áreas. Sabemos que hay mayor número de mujeres participando en áreas como educación, salud, ciencias sociales, en cambio en otras áreas es mucho menor. Ahora, también las mujeres se gradúan, ¿no?, en un mayor porcentaje que los hombres, terminan el pregrado, ¿no? El 57% de los graduados entre 2009 y 2018 son mujeres.
aunque de nuevo cuando lo separamos por disciplinas, en las ciencias y en la ingeniería ese porcentaje es menor. ¿Qué pasa cuando las mujeres se matriculan en los programas de doctorado? Aquí ya la situación se nos empieza a invertir, ¿no es cierto? El porcentaje, ¿no?, de mujeres en programas que se matriculan en programas de doctorado es menor a lo que ocurría en el pregrado. Es menor, además, sostenidamente en el tiempo, ¿no?, que me parece que eso es importante también relevar. No es que vayamos, que sea poco y que hemos ido aumentando a medida que van pasando los años. Se mantiene entre el 2010 y el 2019, o sea, en 10 años estamos exactamente en el mismo porcentaje, pese a las políticas de incentivo, que no son demasiadas, pero bueno, que uno podría esperar que hubiera crecido, ¿no? Entonces la situación, la verdad, es bastante un statu quo. Y respecto de la titulación de los doctorados, también ahí vemos que se reduce todavía un poco más, ¿no? Entre el 40 y el 44% de las titulaciones de doctorado van a ser mujeres. Este es un gráfico que saca este informe sobre los proyectos adjudicados de todo Fondesit, ¿no? Regular, iniciación y postdoctorado. Y lo que aquí vemos es la diferencia, la línea azul son los hombres, la línea naranja son las mujeres, ¿no? Y por disciplinas. Entonces, en las ciencias naturales, si hay 489, esto es para el 2019, si hay 489 proyectos adjudicados para mujeres, hay 907 en esa misma disciplina adjudicados por hombres. Entonces, aquí podemos ir viendo la brecha, ¿no?, de género en la adjudicación de proyectos, y cómo esta brecha crece en determinadas disciplinas, como es ciencias naturales. Aquí hay otra brecha importante, que es ingeniería, ¿no?, y tecnología, y en otras áreas como ciencias sociales se acorta, pero sigue siendo, y prácticamente en todas las disciplinas sigue habiendo un mayor número de hombres. Por tanto, esto en términos de índice, ¿no?, por cada hombre, por cada mujer que se adjudica un proyecto Fondesit, hay 1,5 hombres que se lo adjudican, lo que nos habla entonces ya de estas desigualdades en la carrera de investigación. Ahora, ¿cómo explicamos estas brechas desde el quehacer académico? ¿Por qué se producen, ¿no?, si las mujeres entran en mayor proporción que los hombres a estudiar el pregrado de nuevo en las distintas disciplinas? Y aquí quiero centrarme desde la sociología, pero que es algo, al menos en las ciencias sociales, que es aplicable absolutamente a las otras carreras, a las otras disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Tenemos dentro del desarrollo académico todavía, y esto es muy lamentable porque de nuevo se ha dado y hemos dado la pelea, ¿no es cierto?, por tratar de equilibrar esta situación, pero se mantiene a lo largo de los años, ¿no?, las distinciones entre el desarrollo científico teórico, ¿no?, y las grandes teorías, macroteorías, y el desarrollo de la sociología como con apellido, ¿no?, específica. Y en general, lo que ocurre es que los hombres se concentran mucho más fuerte en el desarrollo de estas grandes teorías, y las mujeres participan mucho menos de ese tipo de proyectos, de ese tipo de cátedras, ¿no? Y se enfocan más en estas sociologías con apellido. Lo que no es ningún problema en sí mismo, el problema es la jerarquía y la relación que hay entre estas teorías y esta sociología más teórica y esta sociología más específica, ¿no? Donde la primera entonces tiene un estatus mayor que la segunda. Por otro lado, tenemos también divisiones en términos metodológicas, ¿no? Y lo cuantitativo versus lo cualitativo. Y de nuevo se produce lo mismo. Cuantitativo hay mayor concentración de hombres, y cualitativo hay mayor concentración de mujeres haciendo aplicando metodologías cualitativas. Lo que no debiera ser un problema, pero de nuevo se nos transforma en un problema cuando lo cuantitativo adquiere un estatus mayor respecto de lo cualitativo en la investigación. Y también tenemos la división de carga administrativa, ¿no es cierto?, con más peso en el caso de las mujeres, que son las coordinadoras, son las que tienen que atender más alumnos, y los cargos directivos mayoritariamente en manos de los hombres, ¿no? Y muchas veces con alguien que les ayuda, o una secretaria o un asistente. Entonces, esto genera en las mujeres un poco tiempo para investigar, ¿no?, esta carga administrativa, que además se suma a la carga familiar, digamos, del trabajo familiar, pero además, y esto es unos problemas, digamos, que
lo que se hace con el poco tiempo que hay, queda en estas áreas que están más devaluadas de alguna manera, ¿no? Ahora, y esta es parte de la pelea que hemos venido dando, ¿no? Que es importante instalar lo cualitativo en el mismo nivel que lo cuantitativo, la sociología es más específica en el mismo nivel que lo teórico, ¿no es cierto? Y esa pelea, pese a que hay algunos avances lentos, sigue reproduciéndose con los años y da cuenta entonces de una situación que se convierte, ¿no es cierto?, en una traba. ¿Qué pasa cuando vemos Fondesit? ¿Cómo nos evalúa Fondesit? Y aquí entonces estas trabas empiezan a adquirir peso en el momento de adjudicarnos los proyectos y de desarrollar después los proyectos, ¿no? Entonces, más allá de la evaluación del proyecto, lo que vemos es la evaluación, digamos, del currículum, ¿no? Que se hace, tiene al menos 3 elementos, ¿no? La productividad científica, la trayectoria académica y la exigencia creciente de vinculación con el medio. En términos de la productividad científica, sabemos que cada vez se valora más y se le da más puntaje a las publicaciones indexadas con alto factor de impacto. Pero si pensamos en la lámina anterior, donde las mujeres trabajan mayoritariamente en esta sociología, que son, las pongo periféricas como una manera un poco burda, ¿no?, de ponerlo, pero en estas que no hacen parte como del mainstream, no son los temas clásicos de la sociología, estaba diciendo que se hace difícil para las mujeres publicar en estas revistas de alto factor de impacto porque estas revistas privilegian, además en general sabemos que están en inglés, ¿no es cierto? Y que son revistas del norte global, donde se privilegian las metodologías cuantitativas, donde se privilegian los temas clásicos de la sociología, ¿no? Y bueno, como las mujeres por estas jerarquías que se producen dentro de los propios y mismos departamentos, entonces cuesta más y por lo tanto los puntajes también tienden a ser más bajos. Por otro lado, se privilegia mucho la trayectoria académica coherente y consistente, esto sobre todo para los postdoctorados y para los proyectos de iniciación. Esto lo digo porque además estoy en el grupo de Fondesit que estamos evaluando, ¿no? Entonces, la idea de esta trayectoria, que sea una trayectoria como redondita, consistente, que uno partió con la tesis de doctorado y apuesta por el postdoctorado en una misma línea. Pero el problema que se nos da ahí es la dificultad que tenemos precisamente para desarrollar esa coherencia, ¿no es cierto? Y que más bien las universidades sabemos las dificultades que hay para que las personas jóvenes se inserten en las universidades, y entonces se termina haciendo clases en muchos lados, en distintos lugares, trabajando en múltiples cosas para poder juntar unos ingresos, y eso por supuesto que afecta el desarrollo de esta trayectoria académica más coherente. Por otro lado, también hay crecientemente desde Fondesit una exigencia de vinculación con el medio. Y en este sentido, eso requiere un tiempo adicional que las mujeres en general no cuentan, ¿no? Porque implica participar en redes, ser convocados, o sea, participar en redes, difundir el conocimiento en otros lenguajes que no sea lo académico, y ser convocadas, por ejemplo, en el diseño de políticas públicas, en los proyectos legislativos, en ir al Congreso y discutir alguna ley que se está debatiendo. Bueno, eso tiene mucho puntaje, o un puntaje importante en Fondesit, pero ahí entonces también hay ausencias de las mujeres por las condiciones más estructurales de poder desarrollarse y desplegarse en el fondo en estas otras áreas, ¿no?, del quehacer científico, como es la vinculación con el medio. Entonces, vemos que las mujeres hemos ido avanzando en el sentido de que estamos más presentes en el pregrado, estamos más presentes en el doctorado, ¿no es cierto? Nos titulamos y salimos y sacamos el doctorado adelante, postulamos a proyectos, pero ya se empieza a generar ahí la brecha, nos adjudicamos algunos proyectos, pero son tal cantidad de trabas en el camino, ¿no?, que las carreras se vuelven más largas, ¿no?, con menos capacidad de continuidad a lo largo del tiempo. Ahora, la pregunta es, y ahí Rosario le paso la palabra a ella, la mayor presencia de mujeres, ¿no?, en el desarrollo científico, en la ciencia, en la academia, no es suficiente para romper todas estas desigualdades que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa presencia en los departamentos, en la investigación,
es a costa finalmente de los tiempos de las mujeres, es a costa de la salud física y mental de las mujeres, es a costa muchas veces de las maternidades de las mujeres. Entonces no basta con tener más presencia en el mundo académico, sino que ahí es replantearnos, ¿no?, otras formas de hacer ciencia, unas formas distintas, pero la forma actual que existe está muy asociada a las condiciones para las cuales, o sea, que son mucho más favorables para los hombres. Entonces, los desafíos, cómo romper esas jerarquías internas de la academia, lo teórico con las sociologías más específicas, cómo romper las lógicas individualistas de este sistema neoliberal, ¿no es cierto?, que sostiene el quehacer científico, básicamente fue decir que son proyectos más que se privilegia el desarrollo individual de la investigación. Y ahí solamente rescatar como algunas buenas prácticas, antes de pasarle la palabra a Rosario, la importancia de la conformación de estas redes de investigadoras, la importancia de los criterios de género en las evaluaciones de desempeño, pero también, y ahí el desafío grande, la transformación misma de la forma en cómo se hace ciencia, ¿no? Y qué significa entonces cuando las mujeres llegan a hacer ciencia, cómo tenemos la capacidad también para transformar ahí, en el fondo, en el centro, en el core de la disciplina, ¿no?, las formas de investigación, las formas de medición, las formas de finalmente desarrollar el conocimiento científico. Gracias, Carolina, por esta presentación y gracias por la invitación. Lo que voy a intentar es responder esta pregunta que es muy interesante. ¿Cómo sería una academia feminista? Y le agregamos qué podemos hacer para contribuir a su construcción. Entonces, Carolina lo que mostró con estos datos es que existe una segregación vertical y horizontal según género en la academia. Podemos ver esto no solo en vertical y horizontal, no solo en la estructura, en que hay menos, o sea, la cantidad de rectores, mujeres, y ahí para abajo vamos ampliando la pirámide de decanas, de jefas, etcétera, y de estructura en torno a la educación en sí. Carolina también presentaba esto de las jerarquías que existen. Junto con Elizabeth Zimburger hicimos un estudio de las jerarquías epistemológicas que existen, en este caso en la sociología y en el conocimiento. Pero acá estamos planteando que existe jerarquía solamente, no solo en la epistemología, en cuáles saberes se consideran más apropiados o con mayor valoración, con mayor reconocimiento, sino jerarquías en la forma de producir el conocimiento también. Y esto va permeando las estructuras y los productos, que es lo que comentaba Carolina sobre los fondos y la productividad, los indicadores para medir este éxito, entre comillas, o no, y cómo eso va generando brechas. Entonces, ante brechas de género en las ciencias, en productividad, en representación, brechas salariales y brechas en las jerarquías en la academia, ¿qué podemos hacer? Y yo aquí voy a identificar 3 momentos que considero relevantes. Uno es partir desde el inicio, que sería la primera infancia, en la casa y en la escuela. Yo creo que todas y todos somos modelos para otros, en el sentido que podemos ir educando, tengamos o no hijos. Hay otras personas, y sobre todo en la academia, están en la universidad, que es un paso formativo muy importante en la identidad y en el proceso de las personas. Y aquí yo quisiera poner atención al primer año de universidad, en el proceso universitario y en el último. En el primer año, porque es cuando se le presenta a las y los estudiantes en qué consiste la vida universitaria, en qué consiste estos conocimientos, estas teorías, y quiénes son estos representantes, tanto de autores o autores que van a conocer, como de profesoras y profesores. Y aquí poner atención, porque este estudio con Elizabeth veíamos que hay una ausencia, una invisibilidad de muchas autoras y una preponderancia de ciertos profesores varones, por ejemplo, para las teorías o para los cursos introductorios y los cursos de género, de mujeres, etc. Entonces, la primera aproximación
hacia el mundo universitario, las personas se van permeando de estas segregaciones de género. Y ahí estar atentas y atentos a concientizar estas segregaciones y cómo las podemos suplir. Y en el último año, lo digo especialmente pensando en los cursos de tesis, en las posibilidades de ayudantías, en las posibilidades de participar en proyectos de investigación, de atreverse a todas aquellas que están en las etapas iniciales y a las que están en los otros más avanzados, incluir dentro de los proyectos a tesistas, visibilizarlos en sus procesos. Y finalmente, ante estas brechas, ver la universidad también como un espacio laboral, como un lugar donde se producen y reproducen prácticas que pueden atentar o promover equidad o no de género. Entonces, ante esto, ¿qué acciones podríamos hacer o qué principios tendrían relación con una academia feminista? Yo creo que es importante ver que hay temas de cultura y de estructura. De cultura, de nosotras mismas, ir incentivando una academia con estos principios que tienen que ver con el feminismo, y estructura que se relacionan con las condiciones laborales y las condiciones bajo las cuales nos insertamos y participamos en la academia. Un llamado y un desafío va a ser practicar la horizontalidad en el proceso de investigación, docencia y publicaciones. Ante la jerarquía que veíamos y ante la segregación de género que vemos en el diagnóstico, una forma de abordarlo es integrar prácticas horizontales. Entonces, en el proceso de investigación, ¿quiénes van a participar? En la docencia, ¿cómo vamos a hacer estas clases? En el rol de docente o en el rol de ayudante, cómo vamos a construir o co-construir el conocimiento para ir dando poder, valor, visibilidad y reconocimiento a los distintos sabores y saberes. Y en publicaciones ir integrando en los distintos procesos de publicación a las autoras, autores, incluir a todos los procesos en el proceso de investigación. Otra cosa que considero importante como acciones hacia una academia feminista es practicar la visibilidad y representación de minorías, diversidad de voces y diversidad de temas. Entonces, en este caso es un llamado a ofrecernos a hacer esfuerzos de visibilizar lo que hacemos y representar las distintas visiones y temas. Como decía Carolina también, hay ciertos temas que están más validados, consolidados, y mostrar esta diversidad de personas, pero también de temática. Lo que está en sintonía con lo que decía Denise al comienzo, de generar una academia plural e inclusiva. También, ya que el feminismo estudia y le interesa, practiquemos sobre los cuidados en la misma academia. Y yo, como me imagino una academia feminista, me imagino una academia más amable, tanto de forma como de fondo, donde predomine la colaboración. Y en ese sentido felicito y admiro a las 4 integrantes y fundadoras a las 4 fundadoras de esta red, porque en esta forma podemos acercarnos más hacia una academia en que visibilice, reconozca y saque frutos de las cualidades y de los trabajos de distintas personas. Yo creo que es importante esta pregunta: ¿qué nos mueve y por qué? A todos los que estamos aquí en esta reunión y que queremos participar y ser parte de esta red feminista de ciencias sociales, ¿qué nos mueve? ¿Por qué nos interesa estar acá? ¿Cuál es nuestro aporte? Y lo pregunto porque creo que es interesante ver cuál es la emoción que nos va a guiar hacia una academia feminista. Y no de manera trivial pregunto por la emoción. Creo que todas las que estamos acá y en la academia muchas veces sobra cabeza para interpretar y analizar las cosas, pero tras esos pensamientos hay una emoción, hay un motivo, hay
hay una fuerza que nos impulsa a hacer algo. Entonces, revisar esa emoción para finalmente identificar y valorar las emociones para lograr realizar acciones en una academia feminista. Y con eso termino. Mi invitación es a revisar cuáles son estas emociones para poder contribuir a una academia más amable en todo sentido. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, muchas gracias, Carolina. Muy interesante la presentación, creo que ha sido un buen puntapié inicial a lo que esperamos que sea el trabajo de la red. Pero bueno, siguiendo con el conversatorio, le doy nuevamente la bienvenida a Javiera Arce, quien intervendrá en representación de la red de politólogas. Javiera es licenciada y magíster en Ciencia Política y actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad y es académica de la Universidad, del Departamento de Sociología de la Universidad de Valparaíso. Hoy nos compartirá la experiencia de la red de politólogas, la cual cuenta con más de 300 profesionales inscritas alrededor de 30 países. Así que bueno, muchas gracias, Javiera, y Denise te avisará a través del chat cuando queden alrededor de 2 minutos en tu intervención. Así que bueno, tienes la palabra. Ay, Creo que Javiera pide sí, que le abra la cámara. sí, no, Sí, no me abren la cámara. Ahora estoy haciendo co-host, perdona, pero creamos unos nuevos filtros. Ahora No, deberías está poder bien. tener todas las Acceso a autorizaciones. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es la primera vez que me pasa algo así como lo que acabamos de ver con esos mensajes terribles. Se siente feo. Eh, Así es que qué pena. Bueno, escuché con mucha atención las intervenciones de Rosario como de Carolina y bueno, nada más que agradecerles la invitación y desearles mucha suerte en el camino que comienzan como red. Javiera, ¿nos escuchamos? Perdimos a la presentadora, parece. Sí, se quedó pegada. ¿Ahora sí? Ahí sí, Sí. sí. Ahí sí. Ya, ahora sí. Hoy estamos como el día de... bueno, me voy a tomar una de las últimas cosas que dijo Rosario respecto de la academia, pero para mí el tema tiene que ver también con el neoliberalismo presente en la academia. Y voy a tomar un libro que me gustó mucho, que es de la Rewin Connell, que se llama The Good University y que me parece que va a retratar finalmente lo que nos está pasando y por qué como consecuencia de esto las mujeres estamos con problemas. A mí me parece, por ejemplo, que la academia en general y sobre todo en Chile dista mucho de las metas país, ¿ya? Y sobre todo nosotras como cientistas políticas nos hemos visto como en la necesidad incluso de meternos en estos proyectos de ley. Ya lo explicaba Camila al principio, nos involucramos respecto de la paridad porque al igual como explicaba Carolina respecto como de que hay temas para mujeres y temas de hombres, nosotras nos metimos en los temas electorales. Y nos empezamos a desarrollar algunas cuestiones. Yo soy pésima para los métodos cuantitativos, pero cuando tengo que contar votos tengo que meterme igual así. Y nos pusimos a estudiar cuotas hace ya harto rato y temas como de acciones afirmativas y para eso hay que darle una vuelta a los sistemas electorales y obviamente hay que estudiar la matriz del sistema. Entonces, respecto de eso, lo que hicimos fue como adecuar eso
porque además las cuotas y todas las acciones afirmativas, tanto para pueblos originarios, siempre las estudiamos las propias mujeres, no las estudian nuestros colegas. Entonces, ahí tenemos otras cargas adicionales también y que obviamente tenemos estas autorizaciones para poder hablar. Ahora, yo les escuchaba atentamente respecto de cuánto valía esto en torno como a este indicador de la vinculación con el medio. Bueno, yo postulé a una beca de doctorado el año pasado y ese ítem no estuvo considerado. Entonces, lo que nosotros pudimos haber hecho con el tema de la paridad, para mis propias medallas de lo que se requiere para ganarse un doctorado, no valía y no importaba, aun cuando esto haya tenido un impacto en la ciencia política mundial, porque es la primera vez en el mundo que bla, 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 no sé qué, una convención, un órgano constituyente paritario, eso en Chile daba lo mismo. ¿Ya? Y bueno, y obviamente la ciencia política también le daba lo mismo, y la persona que me evaluó me dijo que era muy vieja, algo así fue, que era muy vieja para tener tan pocas publicaciones indexadas. O sea, como que tenía demasiada experiencia para no tener publicaciones indexadas. Ese fue como el comentario que me hicieron respecto de la beca. Y lo voy a retomar con el tema del trabajo de la red, porque es bien interesante lo que se ha formado. La red de politólogas nace hace aproximadamente como 5 años atrás, donde en efecto nuestra colega Flavia Freidenberg, junto a Julieta Suárez, junto a Janina Welp y Mariana Caminotti, se dan cuenta, sobre todo la misma Flavia, que por el hecho de ser mujer no teníamos acceso a que nuestro trabajo se divulgara científicamente y no teníamos la misma validez que nuestros colegas. Por lo tanto, nuestros trabajos se invisibilizaban, aun cuando estos hayan hecho cambios trascendentales, incluso en los propios países, e incluso tengan descubrimientos mucho más fuertes. Y a raíz de eso se decide crear la red de politóloga como un espacio de difusión. Y es súper complejo también porque tenemos ciertas tensiones, porque muchas de nosotras también hacemos política activa, y eso no puede confundirse con el trabajo de la red, porque esta es una red disciplinaria. Entonces hay que tener también ciertos niveles de, como de separación de la misma. El éxito de esta red ya lo plantea, tenemos más o menos como 600 asociadas, estamos en muchos países, incluso países como Estados Unidos, Inglaterra, bueno, España, y lo que también se incentiva, y eso ha sido muy interesante y gratificante, es el trabajo conjunto. Lo interesante también es que nos encontramos en congresos disciplinarios y hacemos reuniones de la red. Por ejemplo, nos hemos encontrado, bueno, cuando había sin COVID, era un mundo normal, nos juntábamos en Perú, o nos juntábamos en Nueva York, o nos juntábamos en Argentina, hacíamos distintas reuniones también de la red en los países. Y cada uno de los países tiene sus propias redes de politólogas esparcidas con sus situaciones locales. Y para nosotros ha sido una experiencia bien gratificante, pero el tema es, vuelvo al principio, ¿qué es el impacto de una publicación o el impacto de un trabajo académico? Que yo haya publicado en una revista Q1 y que me lea un chino, por ejemplo. O sea, yo me vuelvo a hacer estas preguntas. Y me vuelvo a hacer estas preguntas respecto de ese impacto, o que mi trabajo, por ejemplo, tenga un impacto en el desarrollo de mi región, o en detener, por ejemplo, no sé, qué es lo que hacen las universidades, incluso la misma labor que a mí me toca desempeñar. Por eso conozco en extenso el trabajo de Carolina y de Rosario respecto a las brechas de género en la academia, los trabajos que han hecho con la misma Elizabeth Simburger. Yo ya no estoy adscrita a la Escuela de Sociología, pero sí estoy adscrita a otra escuela ahora. Pero esos trabajos han sido bien interesantes también para la labor que nosotros tenemos en la Universidad de Valparaíso desde la Unidad de Igualdad y Diversidad. Y este tipo de cuestiones tienen que empezar a conversarse también. Pero me parece, y que esto va a ser súper desalentador, que mientras no terminemos con el capitalismo académico, todo esfuerzo que se haga, aun cuando tengamos una academia feminista o queramos tener una academia feminista, hay una contradicción intrínseca. No sé si me explico, que tiene que ver justamente con cómo nosotras vamos avanzando hacia esto. Y con esto yo creo que termino en estos últimos 2 minutos. La crisis institucional que tiene Chile no es solamente responsabilidad de la política o los políticos, sino que también de un diseño de democracia que aisló a la academia teniendo herramientas para poder insumar al sistema político.
¿Y qué es lo que pasó? Todos nos quedamos en nuestras universidades y fuimos incapaces de poner nuestras temáticas en esto. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué es el impacto? ¿El Q1, el Q2 o no sé qué? ¿O que en efecto lo que yo estoy investigando tenga un impacto sustantivo en las políticas públicas? Entiendo, la generación de conocimiento es fundamental y por eso es importante que nosotras también vayamos creando y difundamos este conocimiento. Pero si no hay un cambio concreto de mentalidad e incluso un cuestionamiento al mismo modelo neoliberal de la academia, cualquier intento de generar una academia feminista no será posible. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Muy interesante tu presentación. Creemos que, bueno, se alinea de manera hermosa con lo que buscamos generar a través de la red y por favor hacerles llegar nuestras felicitaciones a todas el trabajo que hacen la red de politólogas. Esperamos también nosotras poder generar cuestionar el impacto de la academia, cómo poder cuantificar, medir y considerar el impacto en nuestros respectivos territorios y en nuestras también respectivas unidades académicas, universidades o también en nuestras distintas etapas de nuestra trayectoria académica. Les recordamos que la red no solo está abierta a investigadores o investigadoras consagradas, por decirlo de alguna manera, sino que también a investigadoras y a estudiantes en distintas etapas de formación. Bueno, y ahora para terminar, digamos en último lugar, pero no por eso menos importante, le damos la bienvenida a Verónica Figueroa Huenchu, quien es administradora pública y doctora en Management Science y postdoctorada en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, y actualmente es profesora asociada del Departamento de Asuntos Públicos y vicepresidenta del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Su línea de investigación principal es el proceso de formulación e implementación de políticas públicas indígenas en contextos de diversidad. Es precisamente debido a su rol como vicepresidenta del Senado Universitario de la Universidad de Chile, que hoy no nos puede acompañar de manera directa, puesto que se encuentra en una reunión y ella no sabía si iba a alcanzar a llegar a tiempo. Sin embargo, nos grabó su presentación, por lo que la procedo a presentar ahora. Por favor, me avisan si se escucha y se ve bien, porque voy a compartir mi pantalla. Camila, no se escucha. Voy a empezar de nuevo, la voy a poner de nuevo. Ustedes me dicen. Muchas gracias por la invitación. Camila, se escucha muy bajito, ¿lo puedes subir un poco más? Algunas restricciones, ¿verdad?, en torno a cómo se están dando los cambios en este. Voy por última vez. Mari Compulamien, Mari Compuché. Muchas gracias por la invitación, principalmente a la Red Feminista de las Ciencias Sociales, por abrir este espacio de reflexión tan importante. Quisiera compartir algunas ideas, algunas reflexiones, ¿verdad?, en torno a cómo se están dando los cambios en este último tiempo y sobre todo cómo esto puede incidir, ¿verdad?, cómo impacta también en el trabajo de la academia, cómo podemos hacer una academia también, no solamente feminista, ¿verdad?, sino también con las mujeres que representamos a los pueblos indígenas. Y claramente el contexto está cambiando de manera muy rápida en estos años, pero ha sido un camino largo para los pueblos indígenas en general y para las mujeres también en particular. Obviamente las sociedades se caracterizan hoy por una diversidad que se expresa en esta emergencia, en esta visibilidad de diferentes grupos que hemos sido históricamente excluidos y que no formamos parte, ¿no?, de los procesos de toma de decisión
especialmente en aquellos espacios donde se definieron los valores y los principios que rigen la convivencia. Sin embargo, el desafío principal no es solamente cuestionar, ¿no?, estos valores y principios que justificaron efectivamente la exclusión de estos colectivos, de estos grupos, en nuestro caso de los pueblos y de las mujeres indígenas, sino más bien es cómo pensamos la transformación de estos espacios públicos, de estos espacios de poder, para que logren efectivamente representar de manera legítima el derecho, ¿no?, de participación que tenemos los pueblos. Y claramente la academia es uno de esos espacios, ¿no?, y tradicionalmente ha servido para legitimar o incluso para amplificar, ¿no?, los imaginarios propuestos por estas élites intelectuales, masculinas, occidentales, que se identificaron, ¿no?, por largo tiempo a sí mismos con una mirada eurocéntrica, que encontraron también en la academia un espacio, ¿no?, para la promoción y difusión de estos valores y principios que también sustentaron la construcción de una sociedad, ¿no?, de una ciudadanía pensada también para una nación homogénea. Y por lo tanto estos sectores dominantes que lideraron, ¿no?, los procesos incluso de emancipación, de independencia, del nacimiento de la República de Chile, también buscaron mantener gran parte de estos privilegios en la nueva institucionalidad que surgió con el Estado, pero también con la institucionalidad, ¿cierto?, del Estado. Y la academia también ha formado parte de esas expresiones, ¿no?, formativas, expresiones de investigación, y se ha convertido también en una herramienta importante para, obviamente, transmitir, ¿cierto?, esta cierta cultura a una población mestiza, pero planeada, ¿verdad?, esa cultura pensada desde los ideales de esta nación homogénea. Y también sirvió, hay que decirlo, la academia también sirvió para incorporar de manera forzada a otras poblaciones con proyectos de vida diferenciados y que fueron considerados subalternos. Las metodologías basadas en la razón occidental, en el método científico, en la idea, ¿cierto?, de esta neutralidad, en la legitimación de un conocimiento, ¿cierto?, que se entiende no situado, también permitió que quienes estábamos, ¿no?, excluidos de este proceso de construcción de nación, ¿cierto?, y que esa exclusión se sustentara o se justificara en virtud de la modernización, en virtud del avance, no tuviéramos los espacios para difundir nuestros conocimientos, ¿cierto?, en los espacios públicos, en los espacios formativos, en los espacios denominados académicos. Y por lo tanto los conocimientos indígenas fueron entendidos más bien, ¿no?, a lo largo de toda nuestra historia como parte de un folclore, como parte de los mitos, como parte de las leyendas, ¿no?, como una forma subalterna de conocer. Y las culturas indígenas hemos sido vistos, por lo tanto, vistas, ¿verdad?, de manera tutelada, y se ha entendido que existimos, por lo tanto, solo para enriquecer a la nación no hegemónica, a la nación chilena, o a esta cultura hegemónica. Y por lo tanto, también con esta decisión, que es una decisión política, por cierto, se privó también a la humanidad de otras alternativas, también novedosas, pero diferentes, ¿no? Y esa diferencia no significaba inferioridad, ¿no?, que claramente pudieron haber contribuido a mejorar condiciones de vida y a pensar una nueva sociedad. Porque dentro de estos conocimientos que han sido negados, no solamente habían propuestas de conocimiento, sino que también hay propuestas políticas, propuestas económicas, y claramente esas propuestas políticas, económicas de convivencia tensionan, ¿cierto?, cuestionan los modelos republicanos, el capitalismo, ¿cierto?, que ha servido para hegemonizar una forma de conocimiento también, y sobre todo con mucha fuerza de inicios del siglo XX. Por lo tanto, claro, hay desafíos, ¿cierto? El momento refundacional que estamos viviendo es una oportunidad para pensar y para repensar la sociedad a la que esta academia ha vuelto a su quehacer. Y si bien en los inicios también de la academia, en el caso de Chile, en las distintas ciencias, y por cierto también con mucha relevancia en las ciencias sociales, encontramos, ¿verdad?, que se convirtieron en una caja de resonancia del pensamiento de esta élite. Hoy también, y en un espacio de hecho de reflexión como este, reconocemos la necesidad de entregar nuevas respuestas, nuevas soluciones también a problemas emergentes que requieren de la incorporación de estos actores, ¿no?, de la incorporación de nuevos marcos analíticos, de nuevos parámetros de pensamiento. Y las mujeres indígenas claramente aún somos disidencia dentro de la academia, ¿no?, y buscamos espacios de legitimación, no solamente desde el punto de vista occidental o de las reglas occidentales, sino también buscando instalar metodologías, y propuestas, aproximaciones, que den cuenta también de las diferentes formas
formas de conocer nuestro mundo, de conocer nuestro entorno y de promover también, ¿no?, estas propuestas de vida de los pueblos indígenas. Y por lo tanto la ciencia occidental no es ajena a la ciencia de los pueblos indígenas, sino que más bien diferimos en los caminos, pero muchas veces llegamos por diferentes caminos a similares resultados. Pero para los pueblos indígenas también es importante situar el uso de esos resultados desde los parámetros, desde los principios y valores que rigen nuestra existencia como pueblo, ¿verdad? Y aquí hay elementos que son interesantes quizás de destacar. Por cierto, el primero tiene que ver con el carácter colectivo de ese conocimiento. No hay un conocimiento que se genera de manera individual. Para nosotros, en el caso particular del pueblo mapuche y de las mujeres que formamos parte del pueblo mapuche, cuando nos autoidentificamos, ¿verdad?, en un ámbito de la academia, del inche, ¿no?, esta idea del in, esta partícula in, siempre sitúa una postura plural, una postura colectiva, una postura social, y por lo tanto no existe una idea del yo, ¿verdad?, que investiga o que sitúa el conocimiento, sino más bien una mirada plural, un yo que es social y culturalmente también situado, ¿cierto? Para nosotras como mujeres indígenas es muy importante recurrir al cuiti, ¿cierto? Este conocimiento ancestral que no está anclado en un pasado, sino que se repiensa de manera permanente para poder comprender los hechos actuales y, por cierto, para poder también anticipar, ¿cierto? Y también nuestra forma de conocer, de investigar, de generar academia, tiene que ver con la idea o el planteamiento también político y filosófico de continuar existiendo, ¿cierto? De el poder mantener nuestra existencia también como pueblo. Claro, en el caso mapuche nuestro conocimiento es un conocimiento ancestral, ¿no? Y se ha logrado también en base a una observación permanente de la Mapu, ¿cierto? De todo aquello que nos rodea. Un método, el Ina Rumen, nuestro conocimiento, ¿no?, ancestral mapuche, la ciencia mapuche de aprender de los hechos reales de la naturaleza a través de una observación permanente. Y que por lo tanto, ¿no?, producto también de estas prácticas occidentales, hemos tenido que abandonar, hemos tenido que ir dejando de lado, no hay tiempo para esa observación. Y por lo tanto, ¿no?, nuestro conocimiento no nace con la ilustración, es un conocimiento ancestral, pero que fue cuestionado y subalternizado por siempre. Sin embargo, todo esto sigue vivo, ¿cierto? Y busca tener espacios de expresión dentro de la academia, no solamente como una propuesta metodológica o una propuesta pedagógica, sino también como una propuesta política, ¿cierto? Porque tanto desde las políticas públicas como desde aquellas específicas que guían el quehacer de la academia, debemos pensar con un sentido de profundidad, pero también de urgencia, cuáles son los valores y principios, ¿cierto?, que permitirían problematizar cuestiones que son relevantes hoy día y contribuir así, ¿no?, a una mejor ciudadanía. Sobre todo, ¿no?, cuando estas propuestas provienen de sectores históricamente excluidos, pero que buscamos acceder a espacios de decisión y de visibilización, porque también allí radica la posibilidad de existir. La academia no es un espacio neutral, es un espacio que también se relaciona con nuestras posibilidades de existir. Y por lo tanto las mujeres indígenas, como señalaba antes, dentro de este espacio de la academia, buscamos también transformarla, ¿cierto?, convertirla, que realmente sea una caja de resonancia hoy más bien de todas estas verdades, todas estas aproximaciones y estos conocimientos que aportamos también los pueblos indígenas. Y por lo tanto las ciencias sociales también deben estar dispuestas a dar espacio a estas voces de mujeres indígenas, ¿verdad? Permitir que emerjan nuestras metodologías, nuestras aproximaciones, buscar espacios equitativos para compartir este conocimiento, para hacerlo realmente intercultural, ¿cierto? Debemos ser capaces desde las ciencias sociales de despatriarcalizar, ¿no?, de descolonizar los espacios académicos, y para esto requerimos, ¿cierto?, de acciones y compromisos concretos. Hay que cuestionar conceptos que hemos dado por sentado, ¿cierto?, a lo largo del desarrollo de estas ciencias, ideas de ciudadanía, de democracia, de participación, de comunidad, de nación, de cultura, ¿no?, de patrimonio, de academia, de investigación, en fin, ¿cierto?, para dar cabida a estos nuevos conocimientos, distintos conocimientos más bien que representamos los pueblos. Y obviamente la academia es también una fuerza poderosa para esta construcción de la democracia, de una nueva democracia, de nuevos valores para la democracia, de nueva institucionalidad para esa democracia, ¿cierto? Porque los resultados que se obtienen a través de su trabajo académico
tienen un sentido en cuanto forman una nueva ciudadanía, en cuanto contribuyen a la formación de una nueva ciudadanía. Por lo tanto, para cerrar mis reflexiones, tenemos, ¿cierto?, importantes espacios para crear, importantes espacios, pero también un desafío, ¿cierto?, para crear una academia que ayude a fomentar una sociedad pluralista, o una sociedad más justa, más equitativa, ¿no? Que dé espacios efectivos a todos estos grupos que, como he señalado en mi intervención, hemos sido históricamente excluidos, ¿cierto? Debemos ser capaces de cuestionar la jerarquía del conocimiento occidental, ¿no? Que no necesariamente ha aportado las respuestas adecuadas, o a lo mejor no ha permitido hacernos las preguntas apropiadas, ¿cierto? Y por lo tanto, estas miradas que emergen desde las mujeres indígenas, desde los feminismos indígenas, desde un feminismo descolonizado, también pueden, ¿cierto?, contribuir a la formación de este conocimiento. Por cierto, ¿no?, espacios tan necesarios, ¿no?, como esta red feminista de las ciencias sociales, son caminos, ¿cierto?, en la construcción y en los cuestionamientos que sin duda van a permitir hacer una academia distinta. Chaltumay, a todas, todos por escucharme y a seguir transformando los espacios, así que muchas gracias por la invitación a compartir esta reflexión. Mari Compulamien, Mari Compuché, muchas gracias por la invitación, principalmente a la... Bueno, espero que se haya escuchado bien y se haya visto bien, así que bueno, en representación de la red, muchas gracias a Verónica por haber tenido la gentileza de estar presente, pese a que ya no podía conectarse a esta hora, y bueno, también importante también destacar los links, los vínculos entre las tres presentaciones, así que muchas gracias a todas las expositoras el día de hoy. Ahora vamos a iniciar el debate, para lo cual le doy la palabra a nuestra compañera Manuela Mendoza. Hola a todas. No había tenido la oportunidad de presentarme. Yo soy parte de las coordinadoras de la red. Y bueno, en vista de que perdimos harto tiempo por todas estas intervenciones súper nefastas que tuvimos, vamos a tener que reducir el tiempo de la conversación, pero aún así quisiera plantear las preguntas que nos han ido aportando en el chat y las voy a plantear de manera abierta. Entonces cualquiera de las tres panelistas que están presentes puede responder lo que considere más relevante a su presentación y a su experiencia. Loreto Montero nos dice: ¿cómo hacer cambios estructurales en la academia más allá de las acciones individuales que cada una pueda hacer? Porque también pasa que si una académica se resiste a caer en la productividad o en ciertos paradigmas cuantitativos de investigación, el costo en general lo paga sola. ¿Conocen alguna experiencia concreta en Chile o en otros países que haya permitido institucionalizar estos cambios? Y dejo la palabra a cualquiera de las presentadoras que quiera comentar sobre esto. Yo, si quieres, puedo comentar, porque tenía algunas ideas, pero también voy a mezclar con otras preguntas que se hicieron también. Sí, perfecto. Sí, de repente, si quieren, las puedo plantear todas juntas. También Sí, las han ido mejor leyendo por el Porque chat. si no, una por una, quizás va a ser muy lento. Ariani nos dice: ¿cómo utilizar la sensibilidad, las emociones, el cuidado en nuestro trabajo de científicas cuando ello no se valora? Al final no se valora las formas feministas de trabajar. En Chile, si dices que eres feminista, puedes incluso no conseguir trabajo en algunas universidades. Asimismo, cuando logramos espacios para publicar nuestros trabajos y darles visibilidad, es entre escuelas feministas, de género, revistas relacionadas a género. Es como si no pudiéramos dar la voz en lugares que nos fueron reservados para nosotras. Perdón el desahogo, dice. Natalia López plantea, en una línea también respecto al rol de las emociones: muchas gracias por sus presentaciones claras y atingentes. Mi pregunta se relaciona con lo que suele darse en la academia, padrinazgos, donde académicos hombres apoyan estudiantes hombres. Y en ambientes muy competitivos, las académicas mujeres no tienden a apoyar a estudiantes mujeres.
cómo educar y avanzar hacia lo que Rosario señalaba de hacer una academia más amable, cuando muchas veces el ambiente universitario es sumamente jerárquico. Y por último tenemos la pregunta de Jennifer Venegas. Dice, hola a todas, muchas gracias por la iniciativa. Mi pregunta, reflexión es, considerando sus experiencias en la academia chilena, ¿cómo han vivido el pensar, sintiendo? ¿Y cómo permea esta diada en los aspectos prácticos de su quehacer científico? Esas son las 4 preguntas que nos han hecho llegar. Carolina, si tú quieres partir. Vale, súper. Muchas gracias porque las preguntas Disculpa, también... Carolina. ¿Sí? Sí, le quiero dar la bienvenida a Verónica Figueroa, que se acaba de unir a la sección de las preguntas. Bueno, así que adelante ahora, solamente la bienvenida oficial a Verónica. Vale, gracias. No, agradecer mucho las preguntas, pues son todas muy buenas y llevan a profundizar, ¿no es cierto?, en las reflexiones. Sobre los cambios estructurales, yo creo que hay distintos niveles, ¿no? O sea, y el movimiento feminista y los campos en los que todo el avance que ha habido de las mujeres ha sido por la lucha que hemos dado a las mujeres. Entonces, los cambios estructurales sin duda que son clave, pero también es clave la acción que hacemos nosotras, ¿no? Y sabemos, porque así lo ha dicho la historia, somos nosotras en la medida en que empujamos y fortalecemos una agenda transformadora que finalmente las estructuras se resquebrajan y pueden cambiar, ¿no? Y transformarse. En ese contexto, algunos elementos que son importantes y claves me parece, por una parte, las condiciones laborales, ¿no? Que hoy día tienen las universidades, la situación de los profesores y las profesoras que están haciendo clases en múltiples lugares, sin posibilidades de investigar, etcétera, con medias jornadas a veces, o cuando las contratan, entonces que tienen que hacer, no sé, 8 cursos al año, bueno, esas condiciones laborales no favorecen el desarrollo de la academia. También, y esto como del lado más desde la acción de nosotras como mujeres, y me hacía mucho sentido en las presentaciones que hacían antes mis compañeras, es la conquista por los temas, ¿no? Por esos temas que en general uno ve y que están como dominados por hombres, bueno, apostarle a eso. Y meterse ahí también, ¿no? Meterse en esos temas que muchas veces están como que uno los ve medio cerrado para las mujeres, atreverse a entrar. Una acción afirmativa constante y permanente, y esto también lo decía Rosario, ¿no? En la posición en la que uno tenga, desde estudiante de doctorado, desde académica, desde donde sea, siempre estar atenta al trabajo que se puede hacer con las mujeres, con las estudiantes, apoyarlas, desde las cartas de presentación para adelante, ¿no? De que van a postular a una beca, etcétera. Creo que esas microacciones de escucharlas en reuniones, de darles la palabra en las reuniones, microprácticas que nos ayudan a visibilizar todo el trabajo que están haciendo las mujeres, y ahí creo que cada una podemos contribuir, digamos, ¿no? en esas microprácticas. Otro elemento que creo que es importante es aprender a armar equipos y desplegar estrategias también, ¿no? Es verdad, y aquí hay toda una tensión entre las formas de investigar, la transformación social y la participación en otro tipo de instancias, ¿no? Y esa tensión está bien, pero creo que hoy día las condiciones de investigación están más o menos dadas y eso es difícil que cambie, o sea, nos van a seguir pidiendo los papers, ¿no? Y eso, renunciar a eso creo que no es una estrategia buena, más bien yo apostaría a estrategias que nos hagan tener hartos papers y estar en hartos papers, ¿no? Y entonces escribir en conjunto. Hay varios estudios que dan cuenta de que las mujeres, por ejemplo, al presentar Fondesit, tienden a trabajar de manera más colectiva, son grupos más grandes. Los hombres cuando presentan Fondesit es un investigador y quizás con un co-investigador, ¿no? Y varios asistentes. Las mujeres armamos equipos y esos equipos podemos armarlos también para publicar, podemos buscar estrategias, ¿no? Que nos beneficien para poder desarrollar y tener también un número de publicaciones que sean competitivos en estos concursos. De ahí el trabajo colaborativo, que es central, aprender a trabajar colaborativamente. Y eso creo que es una estrategia que es a contracorriente de lo que nos pone este modelo neoliberal, ¿no es cierto?, el trabajo individualista. El trabajo colaborativo en sí mismo va desafiando, ¿no?, estas formas de hacer ciencia
asociadas a estas lógicas más neoliberales. Después, publicar, y aquí también en esta tensión de lo puramente académico y de lo puramente transformador, yo entiendo la tensión y creo que ojalá uno pudiera estar en ambos lugares, ¿no? Pero también otra forma de resolverlo es, bueno, cuando uno participa en redes, cuando uno participa en otros espacios que son de transformación social mucho más relevantes que el paper, sin duda, pero uno puede llevar esa misma experiencia, ¿no?, que ha tenido en ese ámbito público a publicaciones también, ¿no? Atreverse a utilizar reflexiones también que vienen desde quizás la propia experiencia personal o las experiencias, qué sé yo, colectivas, y llevar ese tipo de discusiones a el mundo académico clásico, ¿no?, de los artículos o de los proyectos. Creo que ahí también hay formas de vincularlos, porque no son excluyentes, no es lo uno o lo otro. Creo que tenemos que buscar formas en donde converjan, ¿no?, el desarrollo científico y la participación transformadora, digamos, en los espacios sociales. Y sobre el pensar sintiendo, que creo que también es una pregunta muy clave y muy importante, y yo ahí esto como muy desde la experiencia, ¿no? Pero creo que para mí hace sentido la unión de ambas cosas en la decisión o en aquello que uno estudia, ¿no? Y lo que uno estudia, lo estudia con cariño, lo estudia porque se identifica, lo estudia porque empatiza, ¿no? Yo, en mi caso personal trabajo temas migratorios y bueno, es un campo que a mí me moviliza mucho en lo personal, ¿no? O sea, cada entrevista, cada historia de mujeres que vienen, qué sé yo, de distintos lugares, que se la juegan, que arriesgan todo por sus hijos. Bueno, son historias que uno, claro, está haciendo una entrevista, pero que con las cuales no puedo no empatizar, ¿no? Y entonces ahí a mí se me juntan las dos cosas. En aquello de lo que estoy estudiando, ¿no?, en esas historias personales, individuales, y cómo eso lo puedo transformar en un conocimiento científico, pero no un conocimiento científico neutro, distante, sino como desde esa emocionalidad que genera la escucha, generar una reflexión también que permita, y ahí de nuevo el vínculo con la transformación, ¿no? Una transformación también epistemológica, de cómo se entienden estas distintas diversidades, realidades, ¿no? Entonces creo que están mucho más unidas de lo que quizás vemos a simple vista. En lo que uno estudia, en el desarrollo creativo, ¿no?, de las metodologías, de las aproximaciones teóricas también, de las formas de estudiar, de los temas que nos interesan. Ahí hay una creatividad enorme y que muchas veces esos temas tienen que ver con experiencias personales, porque nos movilizan muchos de estos temas, ¿no? Y aunque aparezcan en la periferia, que efectivamente lo están y nos cuesta publicar en estos temas, bueno, jugárselas por lo que por esa intuición que uno tiene de que es un tema relevante, ¿no? Porque si está conectado con uno, entonces creo que se hace además mucho más interesante, se hace más reflexivo también, ¿no? Porque uno está involucrado también en esas problemáticas. Entonces, esto para decir que la vinculación entre lo específicamente académico y la transformación social no las podemos ver como excluyentes, sino que precisamente en esta relación entre el pensar y el sentir, estos dos elementos que pueden aparecer distantes y opuestos podemos juntarlos, ¿no?, y unirlos a partir de la creatividad, a partir de la emoción, a partir de creer en aquello que estamos investigando, porque es un tema relevante, porque es un tema que requiere una mirada, una aproximación, una comprensión también teórica que desafía además modos y epistemologías, ¿no es cierto?, más masculinas, más clásicas, ¿no?, por lo menos de lo que es la sociología. Muchas gracias, Carolina. Muy interesantes las reflexiones. Quisiera preguntarle a Verónica, Rosario, Javiera, si quieren compartir las suyas. Dejé las preguntas copiadas en el chat, en caso que quieran darle una mirada. Sí, yo quisiera asentir a las respuestas y a lo que está diciendo Carolina. Concuerdo completamente en varias cosas que quisiera reforzar. Uno, creo que es muy difícil ir contra la corriente en el sentido de totalmente decir voy a estar en
en un carril paralelo de que no voy a publicar en estas revistas indexadas porque estoy en contra del neoliberalismo académico, que estoy en contra de esta competitividad. Es verdad, todo eso está sucediendo y es un rubro árido para trabajar, para estar. Pero creo que la forma de hacerlo más amable para ir mezclando los distintos temas es generar estas estrategias de alianzas con otras personas en los temas de investigación, en las fortalezas que yo tengo, cómo las puedo ofrecer a un grupo a otros que tengan otras fortalezas, y volver a trabajar más en equipo, en tomar turnos de liderazgo o alianzas de que yo hago este paper y me encargo, estamos las tres, y después en el otro está otra y se encarga del proceso. En esto también que decía de los cuidados, hay momentos en la vida en que uno está más mal y otro está mejor, y reconocernos humanos, no esta como idea robótica de publicar, publicar y publicar, pero no creo que la solución sea decir, no, yo no voy a publicar nada porque, o solo en este tipo, otro de revistas, porque vamos a quedar fuera de lo que está validado. Más bien creo importante relevar nuestros temas y nuestro punto en esos medios que están validados académicamente a través de estrategias, de alianzas, y continuar con otros medios alternativos u otras formas, y sin duda, así como planteaba Javiera, yo considero muy importante que la academia esté vinculada a las políticas públicas, que la academia esté vinculada a la sociedad civil, que la academia informe y aporte a lo que está sucediendo en el mundo, entre comillas, real o a diario. Y respecto a lo que dice Loreto, creo que una manera fundamental para traslapar y hacer no solo intentos individuales es institucionalizar los cambios, es cómo hacer este traspaso de la cultura a la estructura, es decir, nuestros cambios chiquititos, cómo se pueden quedar en el tiempo, y no solo sea que si a mí me interesa esto, o yo tengo una jefa o un jefe X que lo apruebe, continúe, y si después yo no estoy, se acaba esa política. Entonces, hacerlo a través de políticas en las universidades, a través de reglamentos, a través de la documentación de algo que quede, para que pueda perpetuar, porque si son solo esfuerzos individuales aislados, es muy fácil que venga una ola X y se la lleve. Por eso celebro esta idea a las 4 fundadoras de esta red feminista, e ir instaurando e institucionalizando distintas iniciativas. Luego esto del pensar sintiendo, yo por eso dejé la pregunta de qué nos mueve, tener muy presente qué es lo que me importa, qué es lo que me mueve como tema, como interés, por qué me mueve, y cómo me conmueve aquello. Porque sin duda yo creo en la estrecha vinculación entre lo que uno investiga y las biografías, en el que hay algo que mirar, resolver en eso que se está investigando. Y tomar, como ahí decía en el chat, tomar la emoción como motor de acción. Esa emoción, llevarla a poder transformarla en esa motivación para hacer un artículo o hacer una actitud determinada, o validar a los pares, trabajar en equipo. Esto que estaban diciendo Natalia del cómo más amable, si hay ciertas acciones, padrinazgo, etcétera, bueno, allá ellos, nosotros trabajemos en poder apoyar a tus pares, poder ser camino también para otras, y no hay que llegar a la cúspide para poder abrirle el camino a los demás, ni para poder ser modelo. Uno siempre está en cierta forma conversando y así, y viendo a los demás, tener como muy presente este carácter relacional de la academia y del feminismo en todo sentido. Y bueno, y lo de mi propuesta o el desafío que yo planteo de hacer una academia más amable, tanto en forma como fondo, así me imagino una academia feminista, es un desafío, no está alcanzado, y por eso presentamos todos estos obstáculos, que estamos como en sintonía, pero Denise comenzaba diciendo esto de la competitividad, de las brechas salariales, de la poca diversidad, de la centralización del conocimiento, y ante ello un trabajo colaborativo,
amable, inclusivo, plural, sin duda que puede aportar a jugar con las reglas del juego y de esa manera ir instalando nuevas reglas. O sea, yo confío que poco a poco sí las distintas instituciones o personas vayan conociendo qué es el feminismo, porque estoy de acuerdo con Ariane que dice sí, en ocasiones uno dice yo soy feminista y eso puede significar que no te contraten en un lugar o que no seas bienvenida en tal o cual conferencia. Pero ir explicando qué es lo que significa, yo creo que eso puede ayudar a derribar estas barreras y a mostrar los resultados de investigaciones y de acciones que vamos haciendo. Eso, gracias. Muchas gracias, Rosario. Verónica, Javiera, ¿quisieran Sí, yo comentar? quisiera comentar algo. Sí, me parece que lo que ha planteado Carolina y Rosario es interesante y usualmente las mujeres lo hacemos, si una no puede, la otra hace el paper y después así sucesivamente, el tema de la colaboración y de las redes y todo. O sea, no puedo estar en contra de eso, pero eso es como un microespacio. Ni siquiera tiene una afectación en las propias reglas dentro de las universidades. A mí me pasa, por ejemplo, lo que hace la Verónica Figueroa, que aprovecho de saludarla, que además fue mi profesora en la universidad. Me parece que también es otro camino que se abre, que tiene que ver con la representación finalmente en órganos colegiados. Bueno, quienes tenemos la suerte de trabajar en universidades públicas, tenemos posibilidades de incidir a través de eso en algunos cuerpos colegiados y también de representar a nuestros propios pares en estos espacios y poner estas temáticas. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto porque es como un poco, y acá me voy a ganar las críticas de todo el mundo, pero de hecho escribí un paper sobre esto que es sobre las contradicciones del mayo feminista y voy a seguir diciéndolo de aquí hasta el final. Me pareció genial, en ese momento no me pareció tan genial porque era como, estaba en el lado opresor de la fuerza, porque obviamente desde las unidades de igualdad lo que teníamos que hacer era tratar de controlar el conflicto, mientras incluso nuestras propias colegas jugaban a ser las dirigentes feministas, y teníamos descontrolado, de hecho teníamos gente con posibilidades de suicidarse, o sea, todo el mundo desbordado en temas de salud mental terrible, y nuestras colegas además potenciando todo este tipo de cuestiones que además me parecían un comportamiento absolutamente irresponsable. Pero más allá de eso, del nivel de violencia que nos tocó recibir además como unidades de género, que no solamente lo que me pasó a mí, sino que le pasó a todas las colegas que trabajamos en esto, es que una de las cuestiones más contradictorias que me pasó con el Mayo Feminista fue que el movimiento no fue capaz de cuestionar cómo el neoliberalismo y el capitalismo oprime a las mujeres. Y eso yo creo que es la gran pérdida de potencialidad que puede haber tenido un movimiento ampliamente transformador, más allá de ponerte una oficina de género que te controle los temas de violencia y los acosos, sino que también de cómo nosotros vamos imbrincando el género, no solamente en las relaciones, sino que también en el quehacer universitario y en la docencia y en la investigación. Lo interesante de esto es que también hay mucha investigación que se está haciendo, pero además acciones que se les van a empezar a pedir a las universidades que hagan, como incorporar para sus propias métricas, ya sea de acreditación, etcétera, el tema del género. Ahora, como nosotras nos ubicamos también en esto como académicas, es que no solamente sea que las mujeres tengan, no sé, disculpen lo grosero del ejemplo, pero que tengan, no sé, confort en el baño, mudadores. Eso ya puede ser un check de haber puesto algo de género, sino que esto tiene que ver también de cómo nosotras nos hacemos partícipes de esto. Ahora, yo tampoco le pediría a las académicas en particular que nos hagamos parte de esto con toda la cantidad de carga, tanto como de trabajo académico como también familiar. Pero sí creo que es importante como salir más allá de los microespacios. O sea, el tema de tener esta representación dentro de los cuerpos colegiados para instalar los temas, no siempre, pero sí darse el trabajo a veces de salir un poco de este espacio como de andar escribiendo los documentos, etcétera. Y otras acciones también, lo que acaba de hacer la red de investigadora a mí me parece súper interesante, o sea, el haber tramitado una ley
en 3 años y algo, donde logran sacar un proyecto de ley incluso antes que la ley integral de violencia, que está entrampada en el Congreso. Eso también son logros, y también fueron académicas las que hicieron ese trabajo. A lo que voy es que creo que esto hay que mirarlo mucho más allá del tema de cómo yo puedo modificar mis propias microrelaciones sociales, sino que también de cómo yo puedo impactar en mis espacios de trabajo hacia la estructura, y cómo también estas mismas redes pueden influir en la toma de decisiones políticas. Hoy en día, quizá a lo mejor soy muy optimista, no sé, o estoy loca o lo que sea, pero me parece que hay una opción interesante de poder incluir justamente estas temáticas del cuestionamiento mayor al sistema académico en un proceso constituyente como el que estamos viviendo ahora, más allá de la discusión en el microespacio. Y para eso nuevamente las feministas se nos vuelve a desafiar como un movimiento también, más allá de la paridad, más allá de los logros que hemos tenido hasta ahora, y de ver estrategias, de qué manera empezamos a cuestionar esta universidad neoliberal, capitalista, mercantilista. Yo estoy segura que no hay, o sea, hay en otros lados donde se hacen estas cosas, pero también hay otros modelos distintos. Acá no es solamente cuántos papers o conformarnos con cuántos papers publiqué, que me parece bien, porque no nos podemos salir del sistema y estar afuera, me parece una recomendación absolutamente ilusa. Y todas nosotras andamos como hámster ahí tratando de publicar, pero el tema es que también cuestionarlo, pero cuestionarlo en serio, y cuestionarlo en los espacios de toma de decisiones, más allá de los espacios que yo pueda hacer como el microespacio con mi amiga o mis colegas. Y también lo mismo, o sea, de ver de qué manera esto se genera y se transforma en prácticas específicas en los departamentos donde estamos, de cómo a las mujeres se les tira los cargos más de gestión mientras ellos toman decisiones, cuestionar esa distribución sexual del trabajo académico también. Pareciera que las únicas que cuestionamos somos las mismas que odia todo el mundo, que son las personas que están a cargo de las unidades de género. Yo, bueno, todos los años estoy acostumbrada a me piden la renuncia a los estudiantes, pero eso ya es como parte como del oficio, pero sí me parece que es importante también como ir pensando, sumarse esos trabajos también, y de qué manera estructuralmente generamos estos cambios. O sea, me parece bonito el tema de enredarnos, el tema de mirarnos, el tema de hacer cosas, pero también es importante, y yo creo que esa es la invitación, de transformar esto en una demanda política y en ver de qué manera esto puede tener un potencial transformador de la sociedad, dada la coyuntura además en la que estamos. Eso. Muchas gracias, Javiera. Verónica, te veo ahí. Muy brevemente, primero saludarles a todas y todos, y bueno, como decía, la Javi estaba además en una contingencia en la Universidad de Chile, que tenemos el Senado Universitario, y bueno, se me juntó todo, y por eso espero que se haya visto bien el video, que trate de compartir también ahí algunas reflexiones. Y bueno, la verdad es que no puedo más que solidarizar con todo lo que han dicho aquí mis colegas, ¿cierto? Y la importancia de cada uno de los puntos que toman. Y quizás solamente agregar, obviamente, lo que supone una definición o una variable identitaria también, ¿no? Cuando se pone como parte de una estrategia de hacer academia, y en mi caso particular, tiene que ver con cómo mi identidad de mujer indígena, de mujer mapuche, con todo lo que ello significa, también se hace parte de mi agenda académica, ¿cierto? Y cómo yo busco y buscamos varias dentro también de este espacio tan complejo que es la universidad, un espacio para hacer academia, cómo buscamos romper un poco con estas lógicas y estas estructuras. Cuestión nada fácil, porque tiene que ver obviamente con temas de poder. Y yo creo que aquí lo que nos ha tocado es más bien hacer una agenda que tiene como una triple mirada, al menos, ¿no? Una que tiene que ver con cómo logramos posicionar no solamente las temáticas que investigamos, sino desde la perspectiva que las buscamos también posicionar desde esa identidad y de ese respeto también a lo que significa hacer investigación y hacer academia, desde lo que significa ser, identificarse como mujer indígena, y que tiene que ver con cómo uno participa de estas reglas del juego que se han mencionado, que forman parte, ¿no? También, ¿no? del poder, ejercer poder dentro de un espacio académico.
y que por lo tanto tiene que ver con cómo vamos construyendo, ¿cierto? Una agenda académica que toma esa identidad y que por lo tanto supone estar en una tensión permanente, ¿no? Y en un cuestionamiento permanente, un autocuestionamiento, pero también en un cuestionamiento muchas veces también de los pares, ¿cierto? Sobre todo masculinos y que además están también acostumbrados, ¿no? Y han generado una forma de hacer academia. Pero también creo que tiene que ver con una segunda línea, y es que creo que nos ha tocado también, sobre todo en este momento, hacer academia y activismo. Yo creo que al menos en el caso nuestro es inseparable el hacer un trabajo académico que tenga una vocación de cambio social, ¿no? Y de incidir también en los espacios políticos, por cierto, en los espacios de toma de decisión, pero también generar un conocimiento que sirva a las comunidades, que sirva a las mujeres, ¿no? Que pueda ser utilizado también para movilizar sus propias estrategias en sus territorios, en sus organizaciones, en sus realidades, y por lo tanto es cómo esta academia se conjuga con las reglas del juego, pero también con ese afán de contribución. Y creo que una tercera línea que también es relevante y tiene que ver con que también somos de alguna manera una generación que nos ha tocado y que nos va a tocar para poder abrir sobre todo caminos a las generaciones que vienen, intentar generar espacios de transformación en la institucionalidad. Y al menos en lo particular, dentro del espacio de la Universidad de Chile ha sido también una tarea, digamos, que por cierto que también tiene costos, aquí los mencionaban, ¿no? A nosotras nos toca lidiar con múltiples aspectos que no tienen que lidiar otros colegas, ¿cierto? El tema de los cuidados, el tema de las responsabilidades de la casa, el tema de las maternidades, ¿cierto? En fin, múltiples otras expresiones que sin duda uno va también tratando de, ¿no? Como estos platos chinos de que no se te caigan, también uno intenta, ¿no? Y siempre hay alguno que se te cae. Y eso también forma parte un poco digamos, de las apuestas que hace uno cuando hace academia también desde esta perspectiva. Y eso tiene que ver con que el cambio institucional no solamente se trata de estar visible dentro de los espacios institucionales, sino también ocupar espacios de poder. Y disputar esos espacios de poder con todo lo que ello también involucra, porque los cambios a las políticas, la toma de decisiones no va a ocurrir si no estamos nosotras allí. Y en mi caso, si no están las voces de las mujeres indígenas generando estos cambios, ¿no? Nosotros como universidad, desde el año 2000, y que ha sido producto también de una lucha de mucho tiempo, logramos instaurar una política de pueblos indígenas, ¿no? Y esa política lo que busca es ir generando pequeñas transformaciones en el hacer academia, con sus múltiples expresiones, ¿cierto? En la docencia, en la investigación y en la extensión. Y eso pasa por ir incorporando ciertos procesos, ciertos indicadores que para la academia occidental no son valorados, pero que para nosotros en cuanto pueblos, ¿no? Sí lo son. Que el conocimiento no está en los espacios formales, que quienes tienen el conocimiento no necesariamente están en la carrera académica, aun cuando la universidad ha hecho un usufructo, un uso de ese conocimiento, ¿cierto? Que está esparcido muchas veces en otros estamentos, no en el estamento necesariamente académico. La necesidad de incorporar dimensiones éticas a la investigación y al relacionamiento comunitario, y por lo tanto creo que claramente estamos en un momento de desafío, ¿cierto? Más bien de abrir caminos con todo aquello que involucra hacer academia desde estos espacios. Así que nada, creo que como señalaba, cuando hablamos también de la interseccionalidad en la academia, se van abriendo efectivamente, ¿no? estas nuevas visiones que también hay que hacer un trabajo de transformación con las propias colegas, ¿no? No es solamente un tema de que porque somos mujeres comprendemos también lo que significan estas interseccionalidades. Y por cierto, como se ha señalado aquí, la necesidad, yo al menos también en mi presentación lo decía, para nosotros es muy importante el plantearnos no desde el yo individual, sino más bien desde un yo que se sitúa, ¿no? En un colectivo. Y que todo lo que hacemos en el fondo tiene que ver también con cómo se generan beneficios, impactos para un colectivo y no individual. Pero estamos en esta generación un poco rodilla, ¿cierto? Entre esa transformación y lo que los espacios académicos, ¿verdad?, limitan en función de esas expresiones, ¿no?, distintas, diferentes de hacer academia.
Muchas gracias, Verónica. Estamos muy alegres de que hayas podido llegar a la parte de las preguntas, porque, bueno, sí, llegaste preciso. Le doy la palabra ahora a mi compañera Francisca para que haga el cierre de la actividad y nos cuente un poquito de las actividades que tenemos pensadas de aquí en adelante. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias a todas las expositoras. La verdad es que a pesar de que estaba con la cámara apagada, aquí estaba, bien atenta a todo, un poco más en el backstage. Entonces estaba intentando cuidar el internet. Bueno, entonces mi única misión aquí es contarles, para cerrar el lanzamiento de hoy día, que ha sido increíble, sería solo mostrarles un poco las actividades de lo que viene, ¿ya? O sea, para que se queden conectadas y con ganas de seguir conectadas con nosotras. Entonces, este fue el evento de hoy día, ¿cierto? Y algo que queremos hacer es queremos darle visibilidad a las mujeres que están haciendo investigación. Entonces, si cualquiera de ustedes, cualquier persona que esté dentro de la red feminista, quiere contarnos sobre su investigación o sobre un nuevo artículo, una presentación nueva, nos puede enviar un video de 2 a 3 minutos contando sobre aquello. Y la idea es que nosotras ocupamos nuestras redes sociales, en donde de hecho ya tenemos muchísimos seguidores, pero la idea es que esos seguidores sirvan para todas. Entonces podemos compartir esas investigaciones y así compartir el trabajo que están haciendo muchas personas a lo largo de Chile. Otra cosa que estamos haciendo es estamos ya organizando una Wikipedia Editatón para el 8 de marzo. Eso, como saben, bueno, al ser el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, vamos a tener más noticias más adelante, pero ya para que sepan la fecha y sepan que eso va a ocurrir. Otra cosa que va a pasar pronto, esta es muy pronto, y esta también confirmaremos la fecha, será sobre este gran tema. Vamos a tener un conversatorio sobre las 10 cosas que odia la supervisión, consejos prácticos para trabajar con tu supervisor. Y la idea es justamente apoyar a investigadores que están recién comenzando en esto de hacer quizás estudios de posgrado, de cualquier estilo, magíster o doctorado, pero la idea es apoyarnos entre nosotras y compartir experiencias. También tendremos algo que se llama sesiones de desahogo. La idea es hacer una vez al mes una sesión abierta en que no necesariamente, no sería grabado en nada por el estilo, sino que simplemente es un espacio seguro entre nosotras, entre las que quieran juntarse a conversar, en que quieran juntarse a compartir experiencia, compartir estrategias de cómo lidiar con esta academia, o también compartir estrategias o experiencias increíbles que le hayan sucedido y colaboración incluso también en algún momento. Tenemos también un club de lectura. Esos son los libros, de hecho, que se van a estar leyendo en la primera sesión. Si ustedes se inscriben en la red, les va a llegar entonces todas las instrucciones de la primera sesión. Y la idea de esto es leer entre nosotras, leer sobre feminismo y educarnos entre nosotras y ir aprendiendo juntas. Y por último tenemos esta convocatoria que desde hoy día estaría abierta. Esta es nuestra gran convocatoria que estamos abriendo hoy. Y la idea es abrir la palabra a ustedes, a la audiencia, y que nos puedan mandar en 100 palabras, como el relato de 100 palabras, como Santiago en 100 palabras, Valparaíso en 100 palabras, ustedes saben ese concurso ya, cómo sería una academia feminista. Entonces la idea es tener distintas respuestas, distintas formas de ver esto, y la idea es que sea también todo anónimo, entonces es también de nuevo un espacio seguro en donde puedan compartir cómo piensan una academia feminista. Luego más tarde vamos a compartir por nuestros medios sociales y por nuestro correo, Slack y por todos los otros medios, vamos a estar compartiendo el link en donde podrán acceder y podrán inscribirse y mandar sus relatos. Por último, tenemos hartos medios sociales, tenemos, bueno, el correo, tenemos un grupo de Slack en donde se envió ya en el chat, en donde pueden estar en comunicación directa con nosotras, y la idea es que sea un lugar de comunicación entre también investigadoras. Entonces la idea no es que nosotras monopolicemos todo esto, sino que la idea es que sea lo más horizontal posible. Y Slack ha sido una plataforma que nos ha ayudado a eso, porque la verdad es que uno puede conversar entre personas directamente. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, página web, o sea, más que informadas no pueden estar y seguro se van a enterar de lo que estamos haciendo. Así que las dejamos muy invitadas a acceder a todas esas cosas. El canal de YouTube, de hecho, todavía no lo hemos estrenado, pero la idea es justamente que esta grabación la vamos a subir
lo más pronto posible. Probablemente haremos unas ediciones breves, pero después de eso lo dejaremos ahí disponible para todas. Así que eso, muchas gracias a todas por estar aquí hoy día, ha sido un gusto y estamos viéndonos. Muchísimas gracias a todas las participantes y las panelistas. Un lujo tenerlas a todas el día de hoy. Muchas gracias a todas. Hasta la próxima. Sí, muchas gracias. Fue un honor estar acá y poder compartir con ustedes estas grandes reflexiones. Así que esperamos verlas pronto en otras actividades. Chao. Chao, muchísimas gracias. Excelente. Felicitaciones a todas las de la red. Gracias. Muchas gracias.